Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica, le entrega a través de esta producción una palabra de vida, de esperanza y de revelación. La promesa de Dios es que su palabra no vuelve a él vacía, por lo que estamos seguros que ésta producirá una transformación en su alma y le mostrará un mayor conocimiento del Señor. Bien, yo quiero que prestemos mucha atención a esta palabra, porque el Señor quiere que nuestras vidas sean transformadas. El Señor necesita que nosotros nos convirtamos en esos hombres y mujeres que son diferentes, que radicalmente muestran una vida diferente en medio de un mundo que los rodea. Los hijos de Dios, muchos se han acostumbrado a tener áreas de sus vidas que desagradan el corazón de Dios. Áreas de sus vidas donde definitivamente Dios no está. Y van a la iglesia, se congregan naturalmente, hasta sirven en la casa de Dios, pero sin embargo tienen un área en que están mal delante de Dios. Áreas en que sencillamente se han acostumbrado a hacerla a su forma y no se detienen a darse cuenta que están desagradando el corazón de Dios, porque son puntos en sus vidas que no han rendido al Señor y están totalmente vivos, despiertos. Y en muchos casos tenemos que cuestionar hasta si realmente esas personas han tenido un encuentro con el Espíritu Santo. Porque cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, es difícil que una persona se mantenga en una situación constantemente que desagrade el corazón de Dios. Muy difícil, porque el Espíritu Santo redarguye, el Espíritu Santo confronta, el Espíritu Santo no deja a uno en paz cuando uno está haciendo algo que no agrada al Señor. Vamos a ver algunos ejemplos para que nosotros nos enfoquemos en nuestras propias vidas. ¿Cuáles son esas cosas que parecen normales en el mundo, pero sin embargo son totalmente desagradables para Dios? Por ejemplo, la mentira. Cuando tenemos presión, cuando tenemos que salir de alguna situación, nosotros hablamos mentira como si nada para resolver el problema que tenemos por delante. Otro punto es la doble cara. Por delante somos una persona, sin embargo por detrás somos una persona totalmente diferente. Negocios ilícitos, negocios que sabemos que no están correctos, sin embargo lo hacemos porque lo que nos interesa es tener el dinero que nos va a dejar ese negocio. Dejarnos gobernar de las emociones, porque tenemos miedo a la reacción de una persona o no queremos herirla. Entonces actuamos de forma para favorecer a la persona, o nos quedamos callados o no le decimos lo que tenemos que decirle porque sencillamente no queremos herirlo o tenemos miedo a la reacción de ellos. Crítica, que en el fondo es rebelión en el corazón, quizás por envidia, por celos. Las personas que a todo le dicen que sí, pero entonces quedan mal, vive quedando mal porque es imposible cumplir, abarcar con todos los compromisos que adquiere. Otra persona que está de acuerdo en algo, pero porque le conviene. Sabe que no es lo correcto, pero por cuanto le conviene, entonces lo hace. En los accidentes de tránsito es común aprovechar cuando se demanda el seguro para que se reporta daños que el vehículo tenía, pero que no fueron hechos en ese choque, pero aprovecho y lo pongo. Mal, eso está mal. Usar dinero de nuestros compromisos fijos para gastarlo en otras cosas, en lujos, en vanidades, en deseos quizás que tenemos, pero entonces descuidamos los pagos formales por cumplir ese tipo de cosas. También, por ejemplo, cuando nos dan un dinero de un trabajo y gastamos el dinero y no hemos hecho el trabajo, mal. Mujeres, carteras con marcas falsificadas, no podemos hacerlo. Si eres cristiana, no puedes comprar esas carteras. Sabe que están por donde quiera, carteras con marca, así mismo. Y lo de la cartera se extiende a otras cosas, como la ropa, lo que fuere, que tiene marca. Eso es engaño, eso es falsificación. Sí, hay que empezar a botar cosas.
robarse la luz porque son unos abusadores, porque mira cómo mandan la factura, yo voy a arreglar el contador, porque ellos, mal, no podemos. Revistas, evasión de impuestos y las revistas que compramos en el mercado negro, negativo. Violación a las leyes de tránsito. Nosotros que andamos con los celulares y escondiendo el celular cuando viene un AMED y tiramos el celular, eso no podemos hacerlo y eso es un trato de Dios para nuestras vidas. Eso no es caminar en integridad. También cuando ustedes saben que los celulares se disparan con frecuencia y marcan un número sin uno haberlo marcado, cuando uno no lo tiene con seguro. Entonces la persona que recibe esa llamada se da cuenta que fue que el celular se marcó, pero se queda oyendo, disfrutando de toda la conversación que está alrededor. Entonces eso tampoco se puede hacer, porque eso no es caminar en integridad. Horarios de trabajo, pónchame la tarjeta, está mal. Botellas, este trabajo me lo consiguieron en la administración pública, pero yo no voy a ir, me van a pasar el sueldo, pero yo no voy a ir a trabajar. Mal delante de Dios. Y todas estas cosas son brechas abiertas al enemigo. Es autoridad que le estamos dando al enemigo, porque con todas estas cosas le estamos fallando a Dios. Supermercado, nos comemos algo y no lo pagamos en la caja, no lo reportamos. Eso es robo, así mismo. Y también cambiar la etiqueta y poner un precio de una cosa más barata a otro producto. Eso es terrible. Esposos que ocultan dinero a sus esposas, que a veces las esposas ni saben cuánto ganan ni nada y tienen una cuenta aparte. Las esposas por igual, un clavito ahí porque uno nunca sabe. Eso es engaño, eso está mal delante de Dios. Y ahora algo que es mucho más serio y que con dolor tenemos que decir que está ocurriendo dentro del pueblo de Dios, y es el pecado sexual. Estamos viendo hombres que están hasta altas horas de la noche en el internet hablando con mujeres, y no solamente hablando, que de hecho ya si fuera hablando solamente ya estuviera mal, pero es mucho más profunda la situación. Se ponen a hacer prácticas sexuales por el internet, pornografía en el medio del pueblo de Dios, y todas estas cosas están matando, robando la salvación en medio del pueblo del Señor. Es hora, amados, de que si nos consideramos hijos de Dios, nosotros nos levantemos a decir no a todas estas cosas y poder caminar en la ruta que Dios ha trazado para nuestras vidas, que es una ruta de obediencia, de integridad, de decir no a las cosas que no son de Él. Pero definitivamente el deseo de poder, la competencia, otras cosas como por ejemplo la avaricia, la presión social, nos impulsan a quebrar lo que se llama integridad. Y se nos olvida que el Señor, nuestro Dios, es puntual, estricto cuando habla de lo que es la integridad. Y vamos a ver lo que dijo Josué en Josué 24:14 al pueblo de Dios. Le dice: ahora pues, temed al Señor y servirle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. El pueblo de Dios se había llevado como amuleto los ídolos que tenían sus padres en Egipto y los habían guardado. Y de esa misma forma nosotros estamos arrastrando actitudes aprendidas y le hemos considerado como amuletos. ¿Por qué? Bueno, porque si yo me robo la luz, me llega más barata la factura y voy a tener con qué pagarlo. Porque si yo no pago esto en el supermercado, la compra me va a ser menos. Y una cosa y otra cosa, y la finalidad es querer protegernos, querer obtener beneficios a través de esas acciones que desagradan el corazón de Dios. Y es que cuando nosotros hablamos de integridad, estamos hablando de algo que es perfecto, de algo que no tiene tacha, de algo que es completo. Y así tiene que ser nuestra vida, amados, conforme a lo que Dios nos ha dicho: completa, sin tacha, perfecta.
La integridad es el fundamento de nuestro carácter. Y la integridad involucra el alma en toda su extensión, pensamiento, voluntad, sentimientos. De modo general, el alma tiene que ver totalmente con lo que se llama integridad. Y es un sometimiento del alma a lo que Dios dice, a la voluntad de Dios. Por ejemplo, Job pudo renegar de Dios cuando su esposa le dijo que lo hiciera, pero no lo hizo. David pudo quedarse en pecado, pero se arrepintió inmediatamente y no siguió caminando en soberbia y en rebelión. Vemos el caso de Daniel. Daniel pudo contaminarse con los manjares del rey, pero no lo hizo. Los apóstoles pudieron recibir el dinero que le ofreció Simón para que le dieran el poder del Espíritu Santo, pero no lo hicieron, porque tenían sus emociones, su alma sometida a lo que era la palabra de Dios. Y es que caminar en integridad es una cuestión de conciencia. Y cuando hablamos de conciencia, estamos hablando de esa parte interna nuestra que juzga lo bueno y lo malo, que juzga nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestras actitudes y nuestras acciones. Si son buenas, si son malas, si están correctas delante de Dios o si no lo están. La conciencia, podemos decir, que guarda nuestra integridad. Vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 13, y vamos a leer desde el verso 6 al verso 26, y vamos a ver esta historia que nos arroja lo que significa no tener integridad. Y yo les pido en el nombre de Cristo que presten mucha atención, porque es que esta palabra nos va a cambiar la vida. Entonces, respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí, para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová, y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino, y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado el rey. Y su padre le dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos se le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensilladme el asno. Y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a mi casa y come pan. Mas él respondió: no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá, diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo.
Y he aquí unos que pasaban y vieron el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo. Y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo: el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. Aquí vemos un hombre que tenía un mandato de Dios y un hombre que estaba seguro que Dios le había hablado una palabra, porque había negado transgredirla en una ocasión. Pero sin embargo se dejó convencer, se dejó seducir por su necesidad y quebró el mandato de Dios. No caminó en integridad porque desobedeció a Dios. Y vemos entonces cómo la falta de integridad lo llevó a la muerte, y a la muerte deshonrosa, porque violentó la dirección de Dios que él tenía. Sin embargo, vemos en las Escrituras una familia que decidió un día obedecer al Señor, que decidió un día caminar en integridad, y lo vemos en el libro del profeta Jeremías en el capítulo 35. Palabra de Jehová que vino a Jeremías en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, diciendo: ve a casa de los recabitas y habla con ellos, e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, hijo de Abasinías, a sus hermanos, a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas, y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Masías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije: bebed vino. Mas ellos dijeron: no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo: no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, y de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas, y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab, nuestro padre. Vemos una familia que no era del pueblo de Dios, sin embargo había entendido lo que era la integridad y decidió, a pesar de que el profeta de Dios y en la casa de Dios le estaba brindando vino, que lo normal era que accedieran porque era el mismo profeta de Dios reconocido en medio de ellos, y sin embargo dijeron no, porque nosotros prometimos a nuestro padre que no beberíamos vino, que eran un grupo, una familia totalmente diferente, que no eran como los normales del mundo, sino que ellos tenían que tener una vida diferente. Y ellos mantuvieron su integridad y no doblaron, no quebraron aquello que el Señor o su padre terrenal, mejor dicho, les había ordenado. Si leemos la carta a los Romanos en el capítulo 2, versos 14 y 15, vemos que dice: porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley, son una ley para sí mismos, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que los que no conocen al Señor, cuando actúan correctamente por su conciencia, muchas veces nos están confrontando a nosotros que teniendo la ley, que teniendo la verdad, actuamos sin integridad y le estamos fallando al Señor.
Muchas veces somos confrontados por este tipo de personas que, como los recabitas, no violan la ley. Como los recabitas, su conciencia les dice lo que está bien y lo que está mal, y hacen lo que está bien y caminan en integridad sin tener a Dios. Entonces eso necesariamente nos confronta. Pero hay hombres de Dios registrados en las Escrituras que ciertamente fueron íntegros, que verdaderamente aguantaron y soportaron la presión y no le fallaron a Dios. Y uno de ellos es Job. Vamos a ver en Job 1 lo que nos dice la palabra de Dios. Job 1:1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vemos ahí porque era perfecto y recto, porque era temeroso de Dios y estaba apartado del mal. Vamos a ver en el mismo capítulo 1, el verso 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job lo perdió todo, bienes e hijos, y nunca hubo en él amargura, no expresó nada en contra de Dios reclamándole: ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? No, dice que sencillamente él dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y no, y eso es muy importante, atribuyó a Dios despropósito. ¿Qué quiere decir esto? Que él entendió que si Dios estaba permitiendo eso en su vida, era porque tenía un propósito que esto pasara. Ante la desgracia, tuvo el entendimiento espiritual y no el carnal. Ante la desgracia, él dijo: Dios lo está permitiendo, esto está obrando para bien, esto tiene un propósito. Vamos a ver qué pasó en Job 2, verso 3. Job 2, verso 3. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Él retuvo, a pesar de todas las cosas, su integridad. Es decir, siguió obedeciendo a Dios a pesar de la incitación para que no lo hiciera y de las duras cosas que le estaban aconteciendo. Vemos el verso 7 al 10. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatúas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Nos parecemos a Job. Nosotros no pecamos cuando nos pasan las cosas desagradables en nuestro día a día, con tonterías que nos ocurren. ¿Cuáles son nuestras reacciones? ¿Como las de Job o como las de nuestra carne, que nos lleva a decir palabras inapropiadas y nos llevan a romper la integridad? David, vemos en Primera de Reyes, verso 9, del 4 al 5, cómo dice Dios de David. ¿Qué dice Dios de David? Y en cuanto a ti, si andas delante de mí como anduvo tu padre David, en rectitud de corazón y en integridad, haciendo conforme a todo lo que te he mandado, y guardas mis estatutos y mis ordenanzas, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, tal como prometí a tu padre David, diciendo: no te faltará hombre sobre el trono de Israel. ¿Qué estamos viendo aquí? Que el Señor dice de David que anduvo en rectitud de corazón y en integridad. Porque David era un hombre que buscaba la presencia de Dios, que
amaba conocer su voluntad para ponerla por obra. Y cuando se equivocó, se arrepintió. No permaneció en la dureza de su corazón, producto del pecado, sino que sencillamente este hombre se postró a los pies del Señor y le dijo: Señor, perdóname. Y se levantó en el nombre de Cristo a continuar por el camino de la integridad. La conciencia nos vive juzgando. Si nosotros tenemos unas palabras que no han estado correctas, uno dice: ay, yo no debí decir eso. ¿Y para qué yo dije eso? La conciencia trabajándonos. Si tenemos pensamientos incorrectos, nosotros decimos: óyeme, yo no debería pensar así de tal o cual persona. Si tenemos actitudes que son inapropiadas, también decimos: óyeme, yo no debería sentirme así. Igual con las motivaciones, analizamos nuestras motivaciones y decimos: yo no lo estoy haciendo por dinero, por ejemplo. Esto es la conciencia que trabaja en nuestro interior y nos enseña lo que está correcto y lo que no. Vemos cuando Adán y Eva pecaron, que ellos inmediatamente fueron a vestirse porque se dieron cuenta que estaban desnudos. ¿Qué le hizo ver su desnudez? La conciencia. Vemos que el apóstol Pablo, en varios versículos en la palabra, habla de lo que es la conciencia y cuál es la función de ella. Segunda de Corintios 1:12 nos dice: porque nuestra satisfacción es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que en la santidad y en la sinceridad que viene de Dios, no en sabiduría carnal, sino en la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y especialmente hacia vosotros. ¿Qué está diciendo Pablo en esta porción? Está hablando del testimonio de la conciencia que ha sido de santidad. Su conciencia no lo reprende. Su conciencia le está dando el testimonio de que él ha seguido la ruta de Dios, de que él ha obedecido a Dios y que no lo ha hecho de forma que le haya desagradado el corazón del Señor. ¿Cuál es el testimonio de tu conciencia? ¿Qué te dice tu conciencia acerca de tu conducta, acerca de tus palabras, de tus pensamientos, de tus elecciones, de tus actitudes? Da testimonio de santidad, al igual que el apóstol Pablo. Vemos en 2 de Corintios 8:21 lo siguiente: pues nos preocupamos por lo que es honrado, es decir, por lo que es íntegro, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Nuestra integridad tiene que ser delante del Señor, pero también delante de los hombres. Nosotros no podemos decir: no, pero que Dios sabe, porque yo con Dios, y entonces tener un testimonio horrible. No, amados, nuestra conciencia tiene que dar testimonio de que delante de los hombres también estamos eligiendo el bien y no el mal. Dios nos ha puesto una conciencia, y esta conciencia se forma por lo aprendido familiarmente, socialmente, educacionalmente, pero también por lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios y de lo que es el Espíritu Santo en nosotros. A medida que nosotros conocemos más la palabra, a medida que nosotros nos llenamos más de ella, el Espíritu Santo nos enseña, nos instruye de una mayor manera, y entonces nosotros tenemos ya la fortaleza para ser personas íntegras y elegir lo bueno y no lo malo. Las escrituras registran diferentes tipos de conciencias, y vamos a ir a la luz de la palabra y vamos a enfocar cómo está nuestra conciencia en este tiempo de nuestras vidas. Hebreos 10:22 tipifica la conciencia mala. Dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua pura. La mala conciencia es la conciencia que justifica lo que hace mal. Siempre tiene una excusa y una justificación para darse el permiso de hacer lo malo. Esa es
la conciencia mala. Se da ese permiso y desagrada el corazón de Dios y rompe la integridad. Primera de Timoteo, capítulo 4, verso 1 y 2, tipifica la conciencia cauterizada. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Una conciencia cauterizada es una conciencia que está dura, una conciencia que puede oír toda la palabra que oiga y ya la palabra no le hace ningún efecto, porque de tanto practicar el pecado, de tanto vivir en una situación constante, permanente de pecado, ya se insensibilizó, se endureció y la palabra no tiene ya la capacidad de transformar ese corazón. Claro, si llega el momento del arrepentimiento, esa persona volverá poco a poco a restablecer su alma y a sensibilizarla. Primera de Corintios, capítulo 8, versos 9 y 12, nos habla de la conciencia débil y dice, mas tened cuidado, no sea que esta vuestra libertad de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Y por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecáis contra Cristo. La conciencia débil es una conciencia que no conoce la palabra de Dios, que no tiene la edificación, el conocimiento de lo que Dios dice. Entonces no distingue prácticamente, no discierne lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Entonces con facilidad juzga al otro, se juzga a sí mismo y juzga al otro. Esa es la conciencia débil. La conciencia corrompida está establecida en Tito 1, verso 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos o incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Y esta conciencia de todas a mí me dolió y me alertó, porque cuando habla de que es una conciencia corrompida, significa que es una conciencia que se ha deteriorado, una conciencia que se ha descompuesto, exactamente podrida, que se ha pervertido. Pero si le pasó eso es porque antes era una conciencia que estaba bien, una conciencia que estaba buena. Entonces estamos hablando de apostasía en este caso. Esas personas que tienen esa conciencia corrompida empiezan ahora a justificar lo que antes rechazaban. Es decir, a llamar bueno a cosas que antes sabían que la palabra las llamaba malas y decía que no era buena delante de los ojos de Dios. Pero para ellos ahora es buena porque se le dañó la conciencia, porque se le corrompió. Isaías 5:20 dice, ay de los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo, que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas, que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. No puede haber peor camino, amados, que este para nuestras vidas, que nosotros empecemos a justificar las cosas malas, a llamarlas buenas. Eso es terrible porque va a terminar el juicio de Dios desatado en nuestras vidas. ¿Cómo estamos viendo las cosas? ¿Cómo tú estás viendo las cosas? ¿Cómo está el ojo de tu alma? La palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versos 22 y 23, dice lo siguiente. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? La luz del alma es la capacidad que nosotros tenemos de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo verdadero y lo que es falso, lo que es engañoso.
Si la luz, si nuestro ojo, o sea, si nuestra alma no está sana, si nuestra alma no tiene el enfoque adecuado, si viene producto de un corazón que está dividido, de un corazón que le sirve a dos señores, que no está unificado en Dios y en su palabra, nosotros necesariamente vamos a transgredir la ley de Dios y nosotros vamos a actuar como personas no íntegras, porque no hay unidad de nuestra alma con lo que es Dios y su palabra. La carta a los Efesios en el capítulo 5, verso 8, dice que antes éramos tinieblas, pero que ahora somos luz en el Señor. Y dice, andad como hijos de luz. Es una orden. Nosotros no podemos seguir transgrediendo la ley de Dios. Nosotros no podemos seguir siendo personas que aparentan ser, pero en nuestra vida privada, en nuestra vida particular, seguir teniendo áreas que son de personas que no han conocido a Dios, que son de las tinieblas. Nosotros tenemos la obligación, si decimos que somos hijos de Dios, de andar en la luz. Vamos a ver este video que nos va a enfocar lo grave de esta situación. I have a friend, Él es un gran director de alabanza. and he's a great praise and worship leader. Obviamente no está aquí. Obviously, he's not here. Y él me contó hace como unos 10 años atrás And he told me about 10 years back que un día él estaba en una habitación de hotel that one day he was in a hotel room y se sentía muy deprimido. and he felt really depressed. Él ha grabado muchos discos. And he has recorded many CDs. Seguramente ustedes lo conocen, You probably know him, pero no le voy a decir su but nombre. I'm not going to say his name. Y él estaba muy deprimido. And he was very depressed. Él tiene un poco más de mi edad He's a little bit older than I am. y dice que para él la computadora es algo casi nuevo. And he says that for him, the computer is something basically new. Dice, mis hijos manejan mejor que yo internet. He says, my children manage the computer much better the Pero internet él than I do. decidió investigar But he decided to investigate. y cuando estaba enviando emails a And su as he was esposa, sending emails to his wife, le llega una invitación para un sitio para adultos. he gets an invitation to an adult place. Y él se confundió, And he dice. got confused and he Supongo que says, diría chicasungidas.com. I suppose it said anointingwomen.com. No sé, pero se confundió. I don't know, but he got confused. Hizo clic And he clicked on it y entró a un sitio pornográfico. and he went to a porn website. Él dice lo And siguiente. he says the following. Él dice, yo no pensé que esas imágenes He said, I never thought that those images tardarían tan poco en entrar would take such little time to come y in me llevaría tanto and olvidarlas. would take me so long to forget about them. Fueron algunas pocas imágenes. Those were a few images. Y aunque tengo 40 y tantos años, And although I'm 40-something years old, a mí me sorprendió que el sexo estuviese rebajado a nivel animal. it surprised me that sex was brought down to the level of animals. El sexo que fue creado por Dios Sex that was created by God para el for matrimonio marriage, estaba rebajado a nivel it animal. was brought down to the level of animals. Y me dolió tanto, And it hurt me so much, pero debo reconocer but I need to que recognize también me excitó un poco. that I also got excited somewhat. Así que de noche no dejaba de pensar en esas So at imágenes. night he wouldn't stop thinking of those images. No se lo dije a mi esposa I didn't tell my wife porque no lo iba a entender. because she wasn't going to understand. Lo cierto es que una semana después But the truth is that a week later, yo estaba en otro hotel I was in another hotel y dije voy a mirar un poco and I más. said, I'm going to look a little bit more. Yo soy maduro, I'm mature. puedo manejar esto I can deal with this. y antes de que me excite And before I get excited, yo voy a cortar. I'm going to cut it. Pero no ocurrió. But it didn't happen. Otra vez me sentí sucio Once again, I felt dirty frente a la computadora before the computer y estaba viendo videos and I was watching pornográficos. videos, pornographic videos. Al cabo de 2 semanas, At the end of 2 weeks, él era un adicto a la he pornografía was addicted to pornography. y seguía ministrando And he continued to y seguía minister. cantando And he continued to y praise grabando discos. and recording CDs. Guardó este secreto por 10 años He kept this secret for 10 years. y tenía una doble vida. And he had a double life. Él es muy conocido, He's very well known. Dios lo usa, God uses him. pero cuando nadie lo ve, But when nobody sees him, él es un gran consumidor de he's a pornografía. great consumer of pornography. Su esposa no lo sabe. His wife doesn't know Y it. él me dice, muchas veces yo estaba consumiendo pornografía And many times he tells me, for a long time Y- I've been consuming y pornography. tenía terror de que mis hijos me And descubrieran. he was horrified for his children to discover him. A veces ellos entraban a mi oficina Sometimes they would come into my office, y yo inmediatamente trataba de borrar and eso. immediately I tried to erase it. No entiendo
entiendo mucho de I computadora, don't understand too much about computers, me dice, pero yo He tells intentaba borrar el historial but I tried to delete the cookies cada vez. every Y time. cada vez que borraba el And every historial, time that I deleted the history, decía, nunca más lo voy a I hacer. said, never again will I do Nunca it. más lo voy a I will hacer. never do it. Pero volví a hacerlo. But he did it O again porque estaba muy alegre, because he was very o porque happy estaba muy triste. or because he was very Y sad. era un adicto a la He pornografía. was addicted to pornography. Entonces nos cruzamos en un congreso. So we came together in a Y me conference, cuenta la siguiente experiencia. and he tells me the following Me dice, si yo no experience. te lo cuento, voy a explotar. He tells me, if I don't tell you, I'm going to explode. Su computadora, su laptop se tildó, se frizó. His laptop just freezed. Y entonces decidió llamar a un técnico. So he called the technician. El técnico llegó a la casa y The le dijo, technician got to the house and he esta es mi said, computadora personal, this is my personal no sé computer. por qué se frizó. I don't know why it froze. Y el técnico dijo, veré qué puedo And hacer. the technician said, let me see what I Y can luego do. de un rato estar ahí, And after a while being there, lo llamó he called him over y le mostró todo el listado de páginas pornográficas and he showed him the list of all the porn websites que él that, he había had been ingresado. to, that he had gone y to. le dijo, ¿usted quiere que borre esto? And he told me, do you want me to Y, erase y mi this? amigo dice, sí, por And favor, my por friend favor. said, yes, please. Bórrelo, bórrelo. Erase it. El técnico le borró. The technician Dice, erased ¿quiere it que lo all. limpie totalmente? Do you want me to clean it completely? Oh, sí, sí, por favor, Yeah, por favor. that's fine. Y borró todo el disco And rígido. he cleaned everything. Antes de irse el técnico, Before the technician le left, dice, yo tengo todos sus discos. he says, I have all your discs. Yo soy cristiano, I'm a Christian. lo admiro con todo el I corazón. admire you with all my heart. Dígame si quiere que ore por usted. Tell me if you want me to pray for you. Integridad. La falta de integridad deshonra el nombre de Dios. Más que a nuestras vidas mismas, es el nombre de Dios el que queda avergonzado, vituperado. Nosotros tenemos que tomar decisiones serias en nuestras vidas. Decisiones que nos lleven a ordenar toda área de nosotros. Que nosotros hoy nos enfoquemos a la luz de esta palabra a través del Espíritu Santo y veamos cuáles son las áreas que están mal, que están en oscuridad, que siguen en tinieblas, para que la traigamos a la luz, para que nos desprendamos de esas cosas que nos dañan a nosotros como personas, pero que también dañan el evangelio, dañan el cristianismo. Ustedes se imaginan para ese muchacho lo que significó ver lo que estaba haciendo un hombre de Dios. Por el contrario, hay conciencias que son sensibles, conciencias que rechazan todo lo que es engaño y todo lo que es mentira. Y mentira con todo lo que contiene la mentira. Por ejemplo, lo que es la exageración. Nosotros, sobre todo los latinos, exageramos, nos gusta exagerar mucho las cosas. Eso es mentira, no podemos hacerlo. Tampoco podemos minimizar las cosas porque también estamos mintiendo. Una conciencia sensible no puede hacerlo. La calumnia, que es una acusación falsa a una persona, eso tenemos que rechazarlo. Como dice el Salmo 101:5, destruiré al que en secreto calumnia a su prójimo. No toleraré al de ojos altaneros y de corazón arrogante. El chisme, que es el comentario que pretende predisponer a una persona con otra. Eso es parte de la mentira. El engaño, que es dar la apariencia de piedad, hacer creer que una cosa es de Dios, que una cosa es verdadera, cuando en realidad no lo es. El Salmo 101:7 dice, el que practica el engaño no morará en mi casa. El que habla mentiras no permanecerá en mi presencia. No podemos pretender tener engaño, mentira en cualquiera de su acepción en nuestras vidas y creer que nosotros podemos estar en la presencia de Dios y que podemos tener una comunión con Él. El Salmo 101:2 dice, prestaré atención al camino de integridad. ¿Cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Definitivamente, la integridad implica acción. Y vamos a ver la porción registrada en el libro de Génesis, capítulo 39, a partir del verso 7, que habla de la actitud que asumió José frente a una fuerte tentación en su vida, porque definitivamente es difícil hablar de integridad sin hablar de este personaje bíblico. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo.
Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Aquí vemos partes que necesariamente tienen que estar ocurriendo en nosotros para nosotros poder caminar en integridad. Y queda reflejado aquí en esta porción por la actitud que tuvo José. Y lo primero que vemos es que él tuvo dominio propio. Dice: José rehusó. Es decir, no accedió, no complació, no se dejó llevar de lo que esta mujer quería, rehusó. Y para eso, amados, hay que tener dominio propio. Es decir, que para nosotros caminar en integridad, ser hombres y mujeres íntegros, tenemos que tener dominio propio. Lo segundo que vemos es la responsabilidad, el valorar la honra que Dios había puesto sobre él. Dice: mi amo no se preocupa de nada en la casa y ha puesto en mi mano todo lo que posee. El íntegro valora lo que Dios le ha dado. El íntegro valora el sacrificio de la cruz del Calvario. Valora lo que Jesucristo hizo para poder nosotros ser restaurados, ser posicionados en lugares celestiales junto a Jesucristo. Porque es una honra ser hijo de Dios, porque es una honra poder estar haciendo una labor en Dios. Y esto lo reconoció muy bien José. Vemos también que José tuvo temor de Dios. Dice: ¿cómo entonces iba yo a hacer esta gran maldad y pecar contra Dios? El íntegro sabe que no puede pecar contra Dios. Que cómo va a pecar contra Dios después que el Señor nos ha amado tanto, con amor eterno que nunca entenderemos. Después que el Señor nos ha dado tanto, ¿cómo vamos a pecar contra Él? Eso es tener temor de Dios. José tuvo perseverancia. Vimos que dice que ella insistía día tras día, pero que él no accedió. O sea que día tras día él no accedía, día tras día él resistía. O sea que para ser íntegros nosotros tenemos que ser perseverantes. Vencimos hoy, pero cuando mañana llegue la tentación tenemos que seguir resistiendo. Esto es resistir hasta el fin, hasta el día de Cristo. Y por último vemos que él huyó de la tentación. Amados, no podemos jugar con el pecado. Vemos este hombre, ministro de Dios, cómo jugó con el pecado. Empezó con algo aparentemente tonto y terminó en una cautividad por 10 años de su vida. No podemos jugar con el pecado. Del pecado hay que huir, hay que salir huyendo. Concluyendo esta parte, podemos resumir en que la persona íntegra es una persona que tiene dominio propio, es una persona que valora lo que Dios le ha dado y ha hecho en su vida, es una persona que tiene temor de Dios, que persevera y resiste para obedecer a Dios y caminar en integridad, y que huye de la tentación. En nosotros como pueblo de Dios, decidir ser íntegros va a traer grandes beneficios a nuestras vidas. Vamos a verlo en varios versículos de la palabra. Lo primero que vemos es que Dios guarda y libra de maldición a aquel que camina en integridad.
El libro de Génesis, capítulo 20, versos 4 y 6 nos dice: Mas Abimelech no se habían llegado a ella y dijo: Señor, ¿matarás también al inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto. Y le dijo Dios en sueños: yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí, y así no te permití que la tocases. Esto ocurrió cuando Abraham mintió y dijo que él y Sara, su esposa, eran hermanos. Hubo por poco y ocurre una desgracia, pero este hombre Abimelech actuó en la integridad de su corazón y por eso Dios lo libró. Por eso Dios lo protegió. Y ese es un beneficio de caminar en integridad. Dios nos guarda y nos libra del mal. También Dios nos permite estar en su presencia y nos hace conscientes de su presencia cuando nosotros caminamos en integridad. El Salmo 15, verso 1 y 2 dice: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? El que anda en integridad y obra justicia, que habla verdad en su corazón. Nosotros, si queremos disfrutar de los deleites de la presencia de Dios, tenemos que andar en integridad. Tenemos que ser perfectos. No puede haber áreas ocultas en nuestras vidas. No puede haber áreas que estén en tinieblas en nuestras vidas, sino que tenemos que estar expuestos a la luz para que la luz alumbre toda parte nuestra. También otro beneficio de andar en integridad es que no nos niega lo bueno, lo que es conforme a su voluntad. Muchas veces nosotros pensamos que ya nada bueno nos va a ocurrir, que no tenemos derecho muchas veces a que ya nos ocurra por lo mal que hemos actuado. Estamos equivocados, porque la palabra de Dios es veraz. Y aquí nos dice que si nosotros caminamos en integridad, nosotros vamos a ver el bien de Dios, porque Él nada bueno niega a los que andan en integridad. El Salmo 84, 11 dice: porque sol y escudo es el Señor, gracia y gloria da el Señor, nada bueno niega a los que andan en integridad. También nos hace prósperos y nos protege. Muchos están en escasez, en miseria. Es bueno que a partir de esta noche se revisen para ver si hay algo de que no hemos descubierto, que está en oscuridad, algo que todavía no le hemos entregado al Señor, porque la palabra de Dios en el libro de Proverbios, capítulo 2, verso 7, dice que Él reserva la prosperidad para los rectos, es escudo para los que andan en integridad. No necesariamente el que está en escasez es porque está en integridad. Pero puede suceder que el que está en escasez y está pasando periodos largos de miseria es porque tiene áreas que no han sido entregadas al Señor y el Señor no puede prosperarlos, porque dice la palabra que Él prospera a los de recto camino, a los que andan en integridad. El que anda en integridad tendrá esperanza. Dice Job 4:6, no es tu temor a Dios tu confianza. No es tu esperanza la integridad de tus caminos. El que anda en integridad tiene que caminar en seguridad. Tiene que saber que tiene una esperanza por delante de que sucederá lo que Dios ha dicho y lo que Él anhela. Ese es otro beneficio de nosotros andar en integridad. El Salmo 84:11 dice: porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová, no quitará el bien a los que andan en integridad. Él no nos va a quitar el bien, amados. Tenemos temor, vivimos tiempo de violencia, tenemos vidas que andan en incertidumbre producto de los acontecimientos de estos tiempos, pero tenemos que confiar en la palabra del Señor, de que si estamos andando en integridad, Él no nos va a quitar el bien. Y tenemos que creerlo y atesorar esta palabra en nuestro corazón. El Señor un día
le dijo a Abraham, después de él haber cometido el error, después de haber quebrado la integridad al llegarse a su esclava Agar, lo llamó y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo a todos nosotros, sus hijos. Yo soy el Todopoderoso. Yo tengo el poder de hacer maravillas, portentos, milagros en tu vida. Tú no tienes que hacer cosas ocultas. No tienes que buscar soluciones por tus fuerzas humanas, pecaminosas, dañadas. Porque yo tengo el poder para hacer realidad en tu vida todo lo que necesites para transitar en esta tierra. Anda delante de mí y sé perfecto. Anda delante de mí en integridad. Anda delante de mí en obediencia a mi palabra. Y olvídate de lo demás, porque yo soy el Todopoderoso. Yo tengo el poder para hacer realidad todas las cosas en tu vida. Y este mensaje que Él le dio a Abraham tiene que ser impulso para nosotros, para andar en santidad, para andar en integridad y renunciar en nuestra vida a toda área dañada. Esta ha sido una producción de la Congregación Casa de Dios Efraín, un ministerio que fructifica. Es nuestro anhelo que la palabra que acaba de recibir le impulse a transitar el camino de la santidad y la obediencia al Señor.